Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta edición y nuestra quinta cena de Food for Thought. El día de hoy vamos a hablar de temas relacionados con las personas, el planeta y los animales. Sustentabilidad contra sostenibilidad, ya lo averiguaremos más o menos, pero el panel que tenemos el día de hoy, y más que panel, son perspectivas que nos van a generar muchísimo valor y sobre todo van a detonar más dudas, que es lo que queremos hacer el día de hoy. Así es que déjenme presentarles un poquito. Como siempre, nos acompaña Paulina Navarro, mi socia, para quien pide un aplauso. Está Elena Gómez, que es nuestra Strategy Thruster, ingeniera en innovación, y es una no solamente amante, sino doer también de temas de sustentabilidad o sostenibilidad. Y nuestros invitados especiales de hoy, que tenemos a Lorena Guillé, pero es una de las 50 mujeres que tiene Forbes y el World Economic Forum en la mira respecto a lo que está haciendo, lo que ha hecho, pero sobre todo el potencial que va a hacer. Y es como ella misma dijo hace ratito, una mompreneur. Mompreneur, tiene razón. Porque lo que le hace una superwoman no es nada más la gran trayectoria que tiene como directora de las fundaciones de Cinépolis, FEMSA, entre otras varias cargos importantes que ha tenido, sino que además es mamá. Así es que bienvenida, Lore, esta noche. Gracias por venir a la casa a cenar. Al contrario, gracias por la invitación y feliz de estar aquí y disfrutar esta noche juntos. Por el otro lado tenemos a mi queridísima Sofía Rivera, que tuve la oportunidad de conocer primero como miembro del consejo de su empresa, después fuimos consultores, nos convertimos en amigos y ella es bióloga de la UNAM y en un momento que ella vio que no se estaban haciendo bien las cosas, tomó el emprendimiento y la innovación en sus manos y emprendió una empresa que se llama Cosechando Natural y ahora tiene una segunda empresa que se llama Endémica, en donde trabajan básicamente con toda la biota, que para los muchos que no sabíamos esto, tiene que ver con el reino animal, el reino vegetal y lo que se puede hacer haciendo las cosas bien. Es decir, sin necesitar violentar todo y generando un valor rural. Así es que una bienvenida a mi amiga y muy admirada emprendedora Sofía Rivera, por favor. Muchas gracias, Luis. Hola a todos. Buenas noches. Y last but not least, les quiero presentar a Enrique Meso. Enrique Meso lo conozco desde hace muchísimo tiempo, pero además él tiene una perspectiva que cada vez va siendo más interesante en el mundo actual porque es multidisciplinaria. Enrique es asesor de inversiones de capital, es asesor de family offices, pero al mismo tiempo está metido más bien en un compromiso con el mundo de los superfoods y el cómo poder ayudar a las generaciones actuales y a las no tan actuales a que comamos de una manera más inteligente. Él es socio de Plant Squad, que es una empresa food tech que está desarrollando productos plant-based. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Va a ser una gran cena la de hoy. Le paso el micrófono a Elena para que nos pueda ayudar a empezar con el punto número 1, por favor. Va, como para todos estar en la misma página, primero vamos a hablar del contexto y después pues vamos a discutir acerca de esto. Se ha dado una evolución de término a lo largo de los años, pero es más en este siglo y en un poco el siglo pasado donde se ha de verdad detonado todo este movimiento alrededor de la sostenibilidad. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que antes, o sea, existen textos desde Hipócrates, que fue hace muchísimos años, hasta el siglo XIX, que se proponía todos estos distintos niveles de interdependencia que nosotros como humanos tenemos con el ambiente y con los animales. Luego esto fue reforzado mucho en la década de 1960 al 70, donde la revolución de los hippies, si lo queremos ver así, porque igual fue algo histórico, se propulsó más que nada por la preocupación que nosotros estábamos teniendo acerca del planeta, cómo lo impactábamos. Se empezó a hablar muchísimo de esta mejora del medio ambiente y de las condiciones de la vida humana. Después, en la década de los 80 a los 90, la ONU ya introdujo formalmente el término de sustentabilidad y entonces es ahí donde el mundo volteó a ver que de verdad era importante. En esta nueva era, en el siglo XXI, se dio esta masificación que lo vemos con las nuevas generaciones. Es una era marcada por esfuerzos de difusión social y de extensión, no nada más a la parte de ecología, sino verdaderamente tocar los términos económicos, políticos, ambientales, de animales, flora, fauna, todo eso, y que aparte se diera una deseabilidad y una adopción globalmente. A lo largo de los años, si bien la sustentabilidad se quiere ver como una parte integradora entre el bienestar de los animales, entre el bienestar de los ambientes y el bienestar de las personas,
se ha dado una fragmentación del término donde hay personas que lo utilizan como One Health, Planetary Health, Eco Health. Se necesita regresarle un poco como su integralidad a este término. Entonces, nuestra primera pregunta a ustedes es: ¿cómo podemos restablecer y unificar este significado de sustentabilidad en todas nuestras comunicaciones individuales y colectivas para poder abordar su objetivo principal, que siempre ha sido mejorar la calidad de vida actual sin comprometer los recursos para generaciones futuras? Entonces, la pregunta es cómo se tiene que resignificar esto. Y me gustaría pasarle primero el micrófono a Sofía para que empiece especificándonos o dando su punto de vista de sustentabilidad o sostenibilidad. Son términos que nacieron en el documento Brundtland, pero ¿cómo lo manejas tú, que eres científica y bióloga de la UNAM? Pues mira, los términos están acuñados casi en el mismo momento, nada más que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de este concepto integral que decía Elena en el documento, ¿no? O sea, la sostenibilidad abarca 3 entes principales, que es el ambiente, las comunidades y la economía. Cuando hablamos de negocios sostenibles, quiere decir que están buscando equidad en estos 3 ejes principalmente. Y cuando hablamos de sustentabilidad, hablas de acciones, podríamos decir, particulares, como pues yo como empresa pongo paneles solares y soy sustentable. Entonces, esas son acciones de sustentabilidad que dan base a ciertas mejoras. Pero ya hablando en un término muy integral, sostenibilidad es aquel ente que tiene 3 ejes importantes y que los 3 ejes los va a atacar de la misma forma. Entonces, hablando un poco del cómo es el concepto, al final cuando yo por ejemplo que soy una emprendedora y emprendí hace 9 años, hace 11 años, en el 2009, una de las cosas que nos pasó a nosotros y que fue muy rudo para nosotros fue que cuando decíamos, es que estamos alineados a conceptos de medio ambiente, de resguardar la biota, la flora, la fauna, nos imaginaban que éramos de esos hippies que se amarraban a los árboles y que no querían que talaras, ¿no? Nada de los bosques. Entonces, al final, cuando emprendes en negocios que desde la base nacieron siendo esta característica, una de las cosas más duras que te enfrentas es a romper esta barrera de que no eres hippie y que la gente tiene un concepto de que la sostenibilidad es cara, que no es rentable, que tiene otras aristas que no siempre son reales, que al final una de las visiones era que la sostenibilidad es el futuro de las empresas. Ese romper de ese paradigma fue para nosotros muy difícil, ¿no? Al final, apenas hace 2 años, la gente de los negocios está hablando de la sustentabilidad y la sostenibilidad como un tema serio. Entonces, al final, estos 2 años dijimos, wow, no estábamos locos, o sea, realmente va hacia allá y tira hacia allá la tendencia, no solo por trending, sino también porque es necesario. Ahora, viene una pregunta para Guille, porque una de las razones de por qué este tipo de proyectos, así como proyectos de innovación en general, no prosperan, es porque es muy difícil venderle la rentabilidad, que that's all what it comes down to, rentabilidad de este tipo de proyectos. Y rentabilidad ya sea a nivel de monetización o a nivel de impacto o a nivel de reputación. Entonces, la pregunta es, tú, Lorena, que has sido directora de las fundaciones de Cinépolis y ahora de FEMSA, ¿cuál es la clave para que hayas podido vender esta idea a empresas que dicen o lo hacemos bien o mejor no lo hagamos? Bueno, es que yo creo que hay elementos importantes en esto y creo que la pandemia nos está recordando que estamos interconectados todos como sociedad y que lo que duele a alguien, no sé, lo que veíamos a un niño que se moría ahogado en un río en Turquía, nos duele tanto como un niño aquí cruzando el río Bravo y esa interconexión creo que se ha hecho mucho más patente ahora con la pandemia y creo que quienes estamos impulsando este tema tenemos que aprovechar este momento para impulsarlo más. Segundo es que empresas sanas en contextos que no están sanos fracasan. Entonces, hasta por conveniencia, necesitamos pavimentar el piso para que todos podamos caminar con oportunidades. Y creo que una de las cosas que estamos trabajando muchísimo es cómo visibilizas tu impacto en el largo plazo, en cortos y medianos plazos, porque es lo que le cuesta a las empresas entender. Decir, oye, ¿por qué yo debería de invertir en primera infancia? ¿Por qué yo debería de invertir en economía circular? ¿Por qué debería invertir en ciertos temas que el resultado de tu impacto pues se va a trasladar a algunos años? Y por último, yo mencionaría una última cosa, que el costo de no hacerlo va a ser mucho mayor
hacia adelante. Así que creo que un tema de sensibilidad y de sentido de cuidado, que más adelante puedo entrar más al detalle, un tema de que nos conviene y un tema de que nos va a costar más caro, creo que son 3 argumentos que vale la pena perseguir e impulsar. Es un tema de costo de oportunidad, ¿no? Pero finalmente lo sostenible va más allá del medio ambiente, ¿no? Todo se tiene que intersectar para que haga sentido. ¿No, Paulina? ¿Qué opinas tú? Entonces, como empresa ya no es nada más ver el costo de oportunidad o el costo de amenaza que puede tener a largo plazo, sino también el costo de relevancia del momento de subirte a algo, teniendo un punto de vista que empatice con tus usuarios y que hable de las cosas que realmente les importan, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa y preguntarle a Enrique cuál es su punto de vista es... La ONU sabemos que ha puesto estos como criterios o como estas metas de sostenibilidad y de sustentabilidad. Ya no sé ni qué decirle, entonces perdonémonos si nos decimos uno o el otro para no estarlos repitiendo todos. Entonces, pero bueno, lo que quería decir es, este concepto ya nos los bajaron a estos diferentes como clasificaciones o metas, objetivos, para que fuera también un poco más fácil, lo cual se me hace una iniciativa interesante, muy interesante, de cómo ayudar a la gente a que lo tangibilice, ¿no? Y no decir como todo es sustentabilidad o todo es sostenibilidad, sino no, enfócate en estos temas y aquí puedes ir dirigiendo las acciones. Sin embargo, no sé, desde tu punto de vista, en esta parte, porque se ha vuelto ya esa narrativa hasta en un gancho de inversión, o sea, para bajar inversionistas, para presentarte como una empresa que está alineada a la ONU, etcétera, pero yo no sé, y lo digo de verdad, o sea, con toda la franqueza, no sé qué tanto de esa narrativa realmente está siendo apoyada por intereses reales y auténticos y en búsqueda de magnificar este tipo de acciones y este tipo de objetivos, y qué tanto se queda nada más en una narrativa de venta. Sí, claro, gracias, Paulina. Bueno, varios comentarios, pero antes de meterme al tema de la ONU, a las metas para el desarrollo sustentable, los SDGs que publicó la ONU y que creo que un poco ponen el lenguaje que tiene a todos en común hablando alrededor de cuáles son esas metas y amplía, por lo menos desde mi óptica, el concepto de sustentabilidad no solamente a temas ambientalistas, que por supuesto son fundamentales, sino a temas de desarrollo, como bien mencionaba Lorena hace un momento, en términos de educación, temas de pobreza, etcétera, ¿no? Tratar de darle cierta integralidad a eso, pero quería comentarles, justo en algunas de las clases en las que participo en el TEC, platicábamos el trimestre anterior sobre qué es lo que significaba Impact Investment, y afortunadamente di con una nota sobre un aniversario de una publicación de Milton Friedman, un economista bastante renombrado, premio Nobel, y yo como economista con muchos sesgos a voltear a ver lo que de pronto decían estas personas. Pero hace 50 años, 51 ya casi, en 1970, Milton Friedman publicó este ensayo famosísimo que hablaba sobre cuál es el propósito de las empresas. Y creo que es muy vigente en términos reales de poder ser muy abiertos a decir cuál es el foco de la empresa. Y lo que decía Milton Friedman en 1970 es: el único propósito de las empresas es generar beneficios para sus accionistas, ¿no? Y entonces de ahí se forma toda una lógica alrededor del management y las empresas y cómo funcionan. Al paso de los años, y justo con los temas que menciona Sofía y cómo fue evolucionando, y esta es mi interpretación de lo que sucede alrededor de lo que mencionó Milton Friedman, o tomando esto como referencia, pues empezamos a cuestionarnos un poco más, pues si esa es la única participación que tienen las empresas cuando tienen un impacto evidentemente en nuestra vida, ¿no? Puede ser positivo, negativo, etcétera, como sea que lo cuestionemos. Interpretaciones que hemos tenido al paso de los años sobre este tipo de problemas, ¿no? Creo que por un lado tiene que ver con la escasez y esto es otra vez la lectura de los economistas, ¿no? Entonces todos estamos yendo sobre los mismos recursos económicos, sociales, financieros, etcétera, ¿no? Y entonces esta escasez, ¿cómo participamos en ella para distribuir esos recursos? Lo que dice esta teoría y este principio es que si no hay alguien que lo regule o algo que lo regule, pues un poco nos vamos a depredar todos estos recursos, los que sean, ¿no? Y esto le llaman la tragedia de los comunes. Pero regresando al tema de la ONU, creo que el paso importante, más allá de poder decir si todas las compañías lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, o cuál es su intención, puso un lenguaje común sobre cuáles son los temas en los que coincidimos que tenemos que hablar y en dónde tenemos que poder ubicar las iniciativas que tiene una compañía o un organismo
o algo así. Yo creo, Paulina, que uno de los temas más relevantes que está sucediendo en este momento y que habrá que valorar en su justa dimensión es también los criterios de aplicación de ESG, de Environmental Sustainability and Governance, como metas de las empresas, cuyo componente principal, lo que mencionan es, lo que necesitas es que te mide un tercero, ¿no? Que un tercero evalúe lo que tú estás haciendo. Y es el problema de siempre de quién es juez y parte, ¿no? Entonces, creo que por lo menos que esa conversación está ahí en la mesa muestra o demuestra que algo está pasando allí y que quizás las empresas, más allá de los temas de marketing, posicionamiento, comunicación, pues también están volteando a ver que necesitan tener a consumidores sustentables, sostenibles, etcétera, porque si no, esto simplemente no evoluciona, ¿no? De acuerdo. No sé, por ahí, Elena, si quisieran que pasáramos al siguiente tema, que tenemos varios que tocar. Sí, y nada más, o sea, como para englobar todo lo que ustedes dijeron, yo creo que hay 4 aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta como individuos y como colectivo cuando estamos hablando de estos temas. Que el primero es que necesitamos entender que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos necesidades ilimitadas, siempre van a crecer nuestras necesidades, pero los recursos que tenemos y el crecimiento económico también se limita en ciertos años, ciertas oportunidades. Entonces, es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. También que no podemos depender solo de los recursos no renovables. O sea, debemos de encontrar recursos renovables que siempre nos permitan seguir teniendo este crecimiento, pero sostenible y sustentable. Y como ya lo habíamos dicho, no se trata nada más de nosotros. Se trata de las generaciones futuras y de lo que le vamos a estar dejando a ellos. Porque es idiótico pensar que, o sea, tener este pensamiento de es que a mí no me va a afectar, entonces lo voy a seguir haciendo, pues porque al final de cuentas, ok, está bien, a ti tal vez no te afecta, pero le va a afectar a tus hijos, le va a afectar a los hijos de alguien que conoces, o sea, y simplemente no podemos seguir pensando de esa manera. Y como cuarto y último, y como lo hemos vivido en la pandemia, y que es un poco hacia donde quiero migrar esta conversación, es la parte de integralidad o interseccionalidad que tenemos todos. O sea, no podemos vivir sin ambiente, no podemos vivir sin animales, no podemos vivir en estas toxicidades que se están dando alrededor, en comportamientos, en todo. Entonces, nada más es muy importante tener en cuenta que todos dependemos de todos y lo que impacta a uno impacta a otros.